Comentario de William MacDonald, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 59. Ansiedad frente a fe, versículos 32 al 34. Versículo 32. Dice: Tesoro en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los discípulos eran una manada pequeña de ovejas indefensas, enviada en medio de un mundo inamistoso. Era cierto que no tenían medios visibles de apoyo o defensa, pero este patético grupo de jóvenes estaba destinado a heredar el reino con Cristo. Un día reinarían con Él sobre toda la tierra. A la vista de esto, el Señor les alentó a no temer, porque si el Padre tenía unos honores tan gloriosos en reserva para ellos, entonces ellos no deberían preocuparse por el camino que habían de recorrer. Versículos 33 al 34 dice: Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En lugar de acumular posesiones materiales y planear para el tiempo, podrían poner estas posesiones a la obra para el Señor. De esta manera estarían invirtiendo para el cielo y la eternidad. Los estragos del tiempo no harían mella sobre sus posesiones. Los tesoros celestiales están totalmente asegurados contra robo y despojo. El problema con las riquezas materiales es que generalmente no puedes poseerlas sin confiar en ellas. Por eso dijo el Señor Jesús: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si enviamos nuestro dinero por delante, entonces nuestros afectos quedarán desligados de las cosas perecederas de esta tierra. La parábola del siervo vigilante, versículos 35 al 40. Versículo 35 dice: El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No solo debían los discípulos confiar en el Señor para sus necesidades, sino que debían vivir en constante expectación de su regreso. Debían tener ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. En las tierras orientales, cuando alguien quería andar rápido o correr, se ceñía un cinto alrededor de los lomos para sujetar los largos y sueltos ropajes. Los lomos ceñidos nos hablan de una misión que cumplir, y la lámpara encendida nos habla de un testimonio que debe ser mantenido. Versículo 36 dice: Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Los discípulos habían de vivir en una expectativa constante del regreso del Señor, como si Él fuese un hombre volviendo de las bodas. Kelly comenta: habían de quedar libres de todas las ataduras terrenales, de modo que al momento en que el Señor llame, según esta figura, le puedan abrir inmediatamente, sin distracciones y sin tener que prepararse entonces. Sus corazones están esperándole a Él, a su Señor. Le aman, le están aguardando. Él llama y ellos le abren de inmediato. Los detalles de la historia tocantes al hombre que vuelve de las bodas no deberían ser apremiados por lo que toca el futuro profético. No deberíamos identificar aquí las bodas con la cena de las bodas del Cordero, ni el regreso del hombre con el arrebatamiento. Esta historia del Señor tenía el propósito de enseñar una sencilla verdad: la vigilancia acerca de su regreso. No tenía la intención de exponer el orden de los acontecimientos en su venida. Versículo 37 dice: Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando el hombre regresa de las bodas, sus siervos están cuidadosamente velando por él, listos a actuar a sus órdenes. Él queda tan complacido por su actitud vigilante que, por así decirlo, vuelve las tablas. Él se ciñe con el delantal del siervo, hace que ellos se sienten a la mesa y les sirve una comida. Esta es una sugerencia muy conmovedora de que aquel que vino una vez a este mundo en forma de un siervo
condescenderá en su gracia a servir a su pueblo otra vez en su hogar celestial. El devoto erudito bíblico alemán Bengel consideraba el versículo 37 como la más grande promesa en toda la palabra de Dios. Versículo 38 dice: Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La segunda vigilia de la noche era desde las 9 hasta la medianoche. La tercera era desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. No importaba qué vigilia fuese, cuando el Señor volvió, sus siervos estaban esperándole. Versículos 39 a 40 dice: Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor cambia la imagen aludiendo a un padre de familia cuya casa fue horadada en un momento que estaba desprevenido. Si supiese el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, no habría permitido que horadase en su casa. La lección es que el momento de la venida de Cristo es incierto. Nadie conoce ni el día ni la hora en que Él aparecerá. Cuando el Señor llegue, los creyentes que han amontonado tesoros en la tierra los perderán todos. Porque como alguien ha dicho, un cristiano o bien deja sus riquezas o bien va a ellas. Si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, venderemos todo lo que tenemos y atesoraremos las riquezas en el cielo, donde ningún ladrón puede llegar a ellas. Siervos fieles e infieles. Capítulo 12, versículos 41 al 48. Versículos 41 al 42. Dice: El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Al llegar a este punto, Pedro preguntó si la parábola de Cristo sobre la vigilancia se dirigía solamente a los discípulos o también a todos. La respuesta del Señor fue que es para todos aquellos que profesan ser mayordomos de Dios. El mayordomo fiel y prudente es aquel que está puesto sobre la casa del Señor y que da ración a su pueblo. La principal responsabilidad del mayordomo aquí tiene que ver con personas, no con cosas materiales. Esto concuerda con todo el contexto en el que se advierte a los discípulos contra el materialismo y la codicia. Lo importante son las personas, no las cosas. Versículos 43 a 44 dice: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando el Señor venga y encuentre a su siervo actuando con un genuino interés en el bienestar espiritual de hombres y mujeres, Él lo recompensará con liberalidad. La recompensa probablemente tiene que ver con el gobierno con Cristo durante el milenio, como dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 4, que dice: 1 de Pedro 5 del 1 al 4 dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 45 dice:
Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. El siervo profesa estar trabajando para Cristo, pero en realidad es un incrédulo. En lugar de alimentar al pueblo de Dios, abusa de ellos, los roba y vive de manera regalada. Esto puede que sea una referencia a los fariseos. Versículo 46 dice: Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La venida del Señor expondrá su falsedad y será castigado con todos los otros infieles. La expresión le cortará puede también ser traducida le azotará severamente, ab margem. Versículos 47 al 48 dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los versículos 47 y 48 establecen un principio fundamental con respecto a todo el servicio. Este principio es que cuanto mayor sea el privilegio, tanto mayor es la responsabilidad para los creyentes. Esto significa que habrá grados de recompensa en el cielo. Para los incrédulos significa que habrá grados de castigo en el infierno. Los que han llegado a conocer la voluntad de Dios tal como se revela en las Escrituras, están bajo una gran responsabilidad de obedecerlas. Se les ha dado mucho, mucho se les exigirá. Los que no han tenido un privilegio tan grande serán también castigados por sus malas acciones, pero su castigo será menos severo. El efecto de la primera venida de Cristo, capítulo 12, versículos 49 a 53. Versículo 49 dice: Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. El Señor Jesús sabía que su venida a la tierra no traería paz al comienzo. Primero habría de causar división, lucha, persecución, derramamiento de sangre. Él no había venido con el propósito expreso de echar esta clase de fuego en la tierra. Pero este fue el resultado efecto de su venida. Aunque se desataron aflicciones y disensiones durante su ministerio terrenal, no fue hasta la cruz que el corazón del hombre quedó plenamente manifestado. El Señor sabía que todo esto había de suceder y estaba dispuesto a que el fuego de la persecución se desatase, tan pronto como fuese necesario en contra de Él mismo. Versículo 50 dice: De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido? Él tenía un bautismo de que ser bautizado. Esto se refiere a su bautismo hasta el punto de la muerte en el Calvario. Él estaba abrumadoramente constreñido a ir a la cruz para cumplir la redención por la humanidad perdida. La vergüenza, el sufrimiento y la muerte eran la voluntad del Padre para él, y él estaba anhelando obedecer. Versículo 51 al 53 dice: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.
Él sabía muy bien que su venida no traería paz sobre la tierra en aquel tiempo. Por eso advirtió a los discípulos que cuando los hombres acudiesen a él, sus familias los perseguirán y los echarían fuera. La introducción del cristianismo en un hogar promedio de 5 personas dividiría a la familia. Es una curiosa característica de la pervertida naturaleza humana que los parientes inconversos preferirían tener a su hijo como borracho y disoluto antes que verle tomar una postura pública como discípulo de Jesucristo. Este párrafo refuta la teoría de que Jesús vino a unir a toda la humanidad piadosa e impía en una sola hermandad universal de los hombres. Al contrario, la dividió como jamás lo había estado antes. Las señales de los tiempos, capítulo 12, versículos 54 a 59. Versículos 54 a 55 dice: ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Los versículos anteriores fueron dirigidos a los discípulos. Ahora el Salvador se dirige a la multitud. Les recuerda la destreza que ellos tienen para predecir el tiempo. Ellos sabían que cuando veían una nube que sale del poniente sobre el Mediterráneo, que se avecinaba una lluvia. En cambio, un viento del sur traería un calor abrasador y sequía. La gente tenía inteligencia para conocer esto, pero había más que inteligencia, había la disposición de conocer. Versículo 56 dice: Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En cuestiones espirituales las cosas eran distintas. Aunque tenían una normal inteligencia humana, no se daban cuenta del importante tiempo que había llegado en la historia humana. El Hijo de Dios había llegado a esta tierra y estaba en medio mismo de ellos. El cielo nunca había estado antes tan cercano, pero ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Tenían la capacidad intelectual de conocer, pero no tenían disposición para conocer y por ello habían caído en el autoengaño. Versículos 57 al 59 dice: Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Si se dieran cuenta de la significación del día en que vivían, se darían prisa en hacer la paz con su adversario. Aquí se emplean 4 términos legales: adversario, magistrado, juez, alguacil, y todo ello puede referirse a Dios. En aquel tiempo Dios estaba entrando y saliendo en medio de ellos, rogándoles, dándoles una oportunidad para ser salvos. Ellos debían arrepentirse y poner su fe en Él. Si rehusaban, tendrían que quedar delante de Dios como juez de ellos, y en tal caso, con toda seguridad, la sentencia les sería contraria. Serían hallados culpables y condenados por su incredulidad. Serían metidos en la cárcel, es decir, en el castigo eterno. No saldrían de allí hasta que hubiesen pagado el último céntimo, lo que significa que nunca podrían salir, porque nunca podrían pagar una deuda tan enorme. De modo que Jesús estaba diciendo que debían discernir el tiempo en el que vivían. Debían hacer la paz con Dios, arrepintiéndose de sus pecados y dándose a Él en plena rendición. Final del capítulo. Comentario de William MacDonald.